Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 290. Como si temiera tocar determinadas fibras y respetara la enorme desdicha. Pero ya en sus primeras palabras, la propia Katerina Ivanovna reconoció con firmeza ante una de las preguntas formuladas que había sido la prometida formal del acusado. Hasta el momento en el que me abandonó, añadió serena. Cuando le preguntaron sobre los 3.000 rublos confiados a Mitya para su envío por correo a sus familiares, dijo sin vacilar: no se los di para que los enviaran directamente. Por entonces presentía que le hacía falta dinero. En ese momento le di los 3.000 con la condición de que los enviara, si quería, en el plazo de un mes. Se ha estado torturando en vano por esa deuda. No voy a reproducir con exactitud todas las preguntas y todas las respuestas. Me limitaré a reproducir el sentido esencial de su testimonio. Estaba completamente segura de que conseguiría enviar aquellos 3.000 rublos en cuanto los obtuviera de su padre. Continuó respondiendo a las preguntas. Siempre estuve segura de su desinterés y de su honradez, de su gran honradez en cuestiones de dinero. Él estaba completamente seguro de que obtendría 3.000 rublos de su padre y varias veces me habló de ello. Yo sabía que tenía una disputa con su padre y siempre estuve convencida, y lo sigo estando, de que su padre lo había agraviado. No recuerdo ninguna amenaza a su padre por su parte. Al menos en mi presencia no dijo nada. Ninguna amenaza. Si hubiera venido a verme, enseguida le habría tranquilizado respecto a esos 3.000 nefastos rublos que me debía. Pero ya no vino. Y yo me vi en tal posición que no podía pedirle que viniera. Además, no tenía ningún derecho a exigirle nada por la deuda. Añadió de repente, y algo resolutivo resonó en su voz. En una ocasión yo misma recibí de él un favor monetario por una cantidad superior a 3.000 rublos, y lo acepté a pesar de que no podía prever cuándo estaría en condiciones para poder saldar la deuda. En el tono de su voz podía detectarse cierto desafío. Precisamente en ese momento, el turno de preguntas pasó a Fetiukovic. Eso no sucedió aquí, sino al principio de su relación, ¿no? Fetiukovic siguió por ese camino, avanzando con cautela, pues presentía que podía favorecerlos. Señalaré entre paréntesis que a pesar de que había venido de San Petersburgo en parte por iniciativa de la propia Katerina Ivanovna, él no sabía nada del episodio de los 5.000 rublos que Mitya le había dado en la otra ciudad, ni de la reverencia hasta el suelo. No se lo había contado, se lo había ocultado, lo cual era sorprendente. Es más que probable que hasta el último momento ni siquiera ella misma supiera si iba a contar ese episodio en el juicio y que estuviera esperando alguna clase de inspiración. Nunca podré olvidar aquellos momentos. Ella empezó a contarlo y lo contó todo. Todo el episodio que Mitya había revelado a Alyosha, también la reverencia hasta el suelo y los motivos, y habló de su padre y de su aparición en esa casa de Mitya, pero no dijo ni una palabra. No hubo una sola alusión a que Mitya, por vía de su hermana, había propuesto
que le enviaran a Katerina Ivanovna a buscar el dinero. Eso lo ocultó con generosidad y no tuvo vergüenza de dar a conocer con ella. Ella misma había ido corriendo a casa de un joven oficial en un arrebato, confiando en algo para obtener de él dinero. Fue algo conmovedor. Yo sentí escalofríos al oírla. La sala estaba inmóvil, escuchando cada palabra con avidez. Era algo así sin igual. Nadie habría esperado de una joven tan autoritaria y desdeñosamente orgullosa como ella un testimonio tan extremadamente sincero, tal sacrificio, tan inmolación. ¿Y para qué? ¿Para quién? ¿Para salvar a quien la había traicionado y ofendido? ¿Para contribuir, aunque fuera mínimamente, a su salvación? ¿Para dar una buena impresión de él? Y en efecto, la imagen del oficial entregando sus últimos 5,000 rublos, todo lo que le quedaba en la vida, y haciendo una respetuosa reverencia ante una muchacha inocente, resultaba simpática y encantadora. Pero el corazón se me encogió dolorosamente. Sentía que lo que podía surgir más tarde, y surgió, claro que surgió, era la calumnia. Comentarían después por toda la ciudad, entre risas maliciosas, que acaso el relato no había sido todo exacto, concretamente en el punto en que el oficial había dejado que la señorita se fuera, únicamente, al parecer con una respetuosa reverencia. Se insinuaba que ahí se había omitido algo. Incluso si no había omisiones, sí se había dicho toda la verdad. Decían hasta nuestras damas más honorables. Sigue sin estar clara una cosa. ¿Era aquel un proceder noble para una joven, por mucho que lo hiciera para salvar a su padre? De verdad, Katerina Ivanovna, con su inteligencia, con su perspicacia enfermiza, ¿no había presentido que dirían esas cosas? Seguro que sí, pero decidió contarlo todo. Desde luego, todas aquellas sucias dudas sobre la veracidad del relato no empezaron hasta más tarde, pues en el primer momento todo el mundo estaba conmocionado. En cuanto a los miembros del tribunal, escucharon a Katerina Ivanovna en un silencio reverencial, por así decirlo, casi pudoroso. El fiscal no se permitió ni una pregunta más sobre ese tema. Fetiukovic se inclinó profundamente ante ella. Ya sabe, casi festejándolo. Había conseguido mucho. Un hombre entrega en un noble impulso sus últimos 5,000 rublos y ese mismo hombre mata después a su padre una noche para robarle 3,000. Resultaba en parte incongruente. Ahora Fetiukovic, como mínimo, podía descartar el robo. De pronto, la causa aparecía bañada por una nueva luz. Cierta simpatía se extendió rápidamente en favor de Mitya. En cuanto a él, de él contaron que, durante el testimonio de Katerina Ivanovna, se levantó un par de veces repentinamente de su asiento para volver a caer en el banquillo y taparse la cara con las manos. Pero cuando ella acabó, de pronto exclamó con voz compungida, tendiéndole las manos: «Katia, ¿por qué me has destruido?». Y prorrumpió en ruidosos sollozos. No obstante, se repuso en un momento y volvió a gritar: «Ahora estoy condenado». Después se quedó como entumecido, apretando los dientes y con los brazos cruzados sobre el pecho. Katerina Ivanovna
permaneció en la sala, en una silla